Bienvenido a Biblia y Teología en Español. En esta ocasión te presentamos la Biblia narrada en el Génesis desde el capítulo 37 hasta el 50. Escucharás la asombrosa historia de José, hijo de Jacob, de ser abandonado por sus hermanos hasta ser uno de los principales encargados en la tierra de Egipto. Esperamos que seas edificado con estas historias bíblicas. Comenzamos. Historia de José. Esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Los sueños de José. Cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Zilpá, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban, y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo: Anoche tuve un sueño, y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente, mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño, y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo: Fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas, se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió, y le dijo: ¿Qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos, y yo mismo, vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. José es vendido como esclavo. Los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Unos días después, Jacob le dijo a José: Ya sabes que tus hermanos están en Siquem, cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien, y que regreses a contármelo. Sí, papá, enseguida voy, le respondió. José salió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Poco después lo encontró un hombre y le preguntó: ¿Qué andas buscando? José le respondió: Busco a mis hermanos y a sus rebaños. Tal vez usted pueda decirme dónde están. Aquel hombre contestó: Hace días que se fueron. Alcancé a oír que se iban a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos, y allá los encontró. Cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos a otros se decían: Vaya, vaya. Aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos, y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos, para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo: No está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo, que estaba seco. Y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor, que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces les dijo a sus hermanos: No ganamos nada con matar a nuestro hermano, y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien, así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza, y luego fue a decirles a sus hermanos: José ya no está en el pozo.
Y ahora, ¿qué le voy a decir a mi padre? Mataron entonces un cabrito, y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob, y le dijeron: Mira lo que encontramos. Nos parece que es la capa de tu hijo. Jacob la reconoció, y lleno de dolor gritó: Sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto, y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Más bien, lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Cuando los comerciantes llegaron a Egipto, vendieron a José. Lo compró Potifar, que era un oficial del rey de Egipto y capitán de la guardia. Judá y Tamar. Fue por esos días cuando Judá se apartó de sus hermanos y se fue a Adulam, donde vivió en la casa de un amigo suyo que se llamaba Hira. Allí Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Después de un tiempo ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Judá le puso por nombre Er. Tiempo después, la esposa de Judá tuvo 2 hijos más, a uno de ellos lo llamó Onán, y al otro lo llamó Selá. Este último nació en Kesib. Judá le buscó esposa a Er, y lo casó con una mujer llamada Tamar. Pero a Dios no le gustaba la mala conducta de Er, así que le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: Cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así tu difunto hermano tendrá hijos por medio de ti. Onán sabía que los hijos que tuviera con su cuñada no serían considerados suyos, sino de su hermano. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con ella procuraba no dejarla embarazada. De ese modo evitaba darle hijos a su hermano muerto. A Dios tampoco le gustó esta mala conducta de Onán, así que también le quitó la vida. Entonces Judá le recomendó a Tamar que se quedara viuda hasta que Selá creciera. Y es que Judá tenía miedo de que también Selá muriera, como sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Pasó el tiempo, y murió la esposa de Judá. Luego de llorar su muerte, Judá se fue a Timnat, donde sus pastores estaban cortándoles la lana a sus ovejas. Su amigo Hira lo acompañó. Alguien fue a contarle a Tamar que su suegro iba de camino a Timnat, para recoger la lana de sus ovejas. Entonces ella se quitó la ropa de luto, se tapó la cara con un velo, y fue a sentarse a la entrada de Enaim, junto al camino que lleva a Timnat. Tamar se había dado cuenta de que Selá ya había crecido y, sin embargo, Judá no lo casaba con ella. Cuando Judá vio a una mujer con la cara cubierta, no se imaginó que se trataba de su nuera. Más bien, pensando que era una prostituta, se acercó a ella y le propuso: Oye, ¿me dejarías acostarme contigo? Ella contestó: Suponiendo que te deje, ¿qué me darás a cambio? Te mandaré uno de mis cabritos, respondió Judá. Acepto, dijo ella, solo si me dejas algo tuyo como garantía de que me pagarás. ¿Y qué quieres que te deje? Preguntó Judá. Pues déjame tu sello con todo y cordón, y la vara que llevas en la mano, respondió ella. Judá aceptó sus condiciones, y tuvo relaciones sexuales con ella, y ella quedó embarazada. Tan pronto como Judá se marchó, ella se quitó el velo y volvió a ponerse las ropas de luto. Más tarde, cuando Judá mandó a su amigo Hira para entregar el cabrito y recoger lo que le había dejado a Tamar, su amigo ya no la encontró. Entonces les preguntó a los que vivían allí: ¿Dónde está la prostituta que acostumbra sentarse junto al camino de Enaim? Ellos contestaron: Aquí nunca ha habido ninguna prostituta. El amigo de Judá regresó y le dijo: No encontré a esa mujer. Los de ese lugar me aseguran que allí no ha habido ninguna prostituta. Judá respondió: Pues que se quede con todo. Pero nadie podrá decir que no cumplo mi palabra. Yo te envié con el cabrito, y tú ya no la encontraste. Como a los 3 meses, alguien fue a decirle a Judá: Seguramente tu nuera Tamar ha tenido relaciones con alguien, pues resulta que está embarazada. Entonces Judá exclamó: Échenla fuera, y quémenla viva. Cuando la estaban sacando, Tamar mandó a decirle a su suegro: El dueño de todo esto fue quien me dejó embarazada. Fíjate bien, tal vez sepas quién es el dueño.
En cuanto Judá reconoció su sello y la vara, dijo: El culpable soy yo, y no ella, pues no quise darle a mi hijo Selá como esposo. Y nunca más Judá volvió a tener relaciones sexuales con Tamar. Tiempo después, Tamar tuvo mellizos. Al momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano, entonces la mujer que ayudaba a Tamar le ató al niño una cinta roja en la muñeca y dijo: Este nació primero. Pero el niño volvió a meter la mano, y el que nació primero fue el otro mellizo. Entonces dijo la mujer: Vaya, te abriste paso. Por eso le pusieron por nombre Fares. Después de él nació su hermano, y como traía la cinta roja atada a la muñeca le pusieron por nombre Sera. José y la esposa de Potifar. Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien allí, en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo, y él no se preocupaba ya de nada, más que de comer. Como José era muy guapo y atractivo, la mujer de su amo se fijó en él, y le propuso: Ven, acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó: Mi amo confía en mí, y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada, y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Un día, José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió: Acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. Entonces ella, al verse con la ropa de José en las manos, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo: Miren, este hebreo que trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros. Se metió aquí y quiso violarme, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Ella guardó la ropa de José hasta que regresara su esposo. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia: ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme. Pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así, el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo, porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Los sueños del copero y del panadero. Algún tiempo después, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ofendieron al rey de Egipto, y el rey se enojó mucho con estos dos ayudantes. Entonces los puso bajo vigilancia en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia los dejó al cuidado de José. Pasó el tiempo, y una noche el copero y el panadero tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Al día siguiente, cuando José llegó a verlos, los encontró muy tristes, y les preguntó: ¿Por qué están hoy tan tristes? Ellos respondieron: Resulta que los dos tuvimos un sueño, pero no hay quien pueda decirnos lo que significan. José les dijo: Vamos a ver, cuéntenme sus sueños, y Dios nos dirá lo que significan. El primero en contar su sueño fue el copero. Le dijo: En mi sueño yo veía una planta de uvas que tenía 3 ramas. Tan pronto como las ramas brotaban, también echaban flores, y las uvas maduraban. Yo tenía en mi mano la copa del rey, así que tomaba las uvas y las exprimía en la copa, y luego se la daba al rey. José le dijo: Las 3 ramas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey te perdonará y te devolverá tu cargo, para que vuelvas a servirle como su jefe de los coperos.
Por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto puedas, háblale de mí al rey, y sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo, y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José le había dado un significado muy bueno al sueño del copero, le dijo: También yo tuve un sueño. Sobre mi cabeza había 3 canastas de pan. La canasta de más arriba tenía los mejores pasteles para el rey, sin embargo, las aves venían a comérselos. José le dijo: Las 3 canastas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey mandará que te cuelguen de un árbol. Allí los buitres se comerán tu cuerpo. 3 días después el rey de Egipto celebraba su cumpleaños, así que hizo una gran fiesta e invitó a todos sus ayudantes y consejeros. Allí, delante de sus invitados, el rey mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos le devolvió su cargo, pero mandó que colgaran de un árbol al jefe de los panaderos. Así se cumplió lo que José les había dicho. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. Los sueños del rey de Egipto. 2 años después, el rey de Egipto tuvo un sueño en el que se veía de pie, junto al río Nilo. De pronto vio que del río salían 7 vacas, gordas y bonitas, las cuales se ponían a comer el pasto que había a la orilla del río. También vio salir del río otras 7 vacas, flacas y feas, las cuales se pararon junto a las primeras 7 vacas. Y de repente, las flacas y feas se comieron a las gordas y bonitas. En ese momento el rey se despertó. Pero volvió a dormirse, y tuvo otro sueño. Soñó que de un mismo tallo brotaron 7 espigas, verdes y llenas de trigo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas, sin trigo y marchitadas por el viento del desierto. Y las espigas secas se tragaron a las verdes y llenas de trigo. El rey se despertó, y vio que se trataba de un sueño. Sin embargo, al levantarse estaba tan preocupado que mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto. Les contó sus sueños, pero ninguno pudo decirle lo que significaban. De pronto, el jefe de los coperos se acordó de José y le dijo al rey: Soy un malagradecido. Una vez usted se enojó conmigo y con el jefe de los panaderos, y mandó que nos encerraran en la cárcel, al cuidado del capitán de la guardia. Una noche, los dos tuvimos un sueño. Allí en la cárcel estaba con nosotros un joven hebreo, que ayudaba al capitán de la guardia, le contamos nuestros sueños, y él nos dijo lo que significaban. Y dicho y hecho. A mí usted me devolvió a mi cargo, y al otro mandó que lo mataran. El rey mandó llamar a José, y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Entonces José se afeitó, se cambió de ropa, y luego se presentó ante el rey. Y el rey le dijo: Tuve un sueño, y nadie puede decirme lo que significa. Pero me han dicho que en cuanto oyes un sueño, sabes su significado. José le respondió: Yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene, y le dará a usted la respuesta esperada. Entonces el rey le dijo: Resulta que, en mi sueño, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo. De pronto vi que del río salían 7 vacas gordas y bonitas, las cuales se pusieron a comer el pasto que había a la orilla del río. Tras ellas salieron otras 7 vacas, muy flacas y feas. Jamás vi vacas tan feas en todo Egipto. Y resulta que las vacas flacas y feas se comieron a las vacas gordas que habían salido primero. Eran tan flacas y feas esas vacas, que después de comerse a las otras, no se les notaba nada, seguían tan flacas como al principio. Yo me desperté. Pero volví a soñar, y en mi sueño vi también 7 espigas verdes y llenas de trigo, que brotaban de un mismo tallo. Después de ellas brotaron otras 7 espigas, delgadas y marchitas, resecadas por el viento del desierto. Esas espigas delgadas se comieron a las 7 espigas llenas de trigo. Todo esto se lo he contado a los magos, pero ninguno ha podido explicármelo. José le dijo al rey: Los 2 sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha hecho saber a usted lo que piensa hacer. Las 7 vacas gordas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas llenas de trigo, el sueño es uno solo. Las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de aquellas son también 7 años,
lo mismo que las 7 espigas marchitas y resecadas por el viento del desierto. Ellas significan 7 años de hambre. Dios quiere que su majestad sepa lo que Él está a punto de hacer. Egipto va a tener 7 años de abundantes cosechas, pero después vendrán 7 años en que no habrá que comer. Cuando eso suceda, nadie se acordará de la abundancia que antes hubo. Habrá tanta hambre que acabará con el país. Su Majestad tuvo el mismo sueño en 2 formas distintas, y eso significa que Dios ha decidido hacerlo, y lo va a hacer muy pronto. Yo le sugiero a Su Majestad que busque a alguien muy sabio e inteligente, y que lo ponga a cargo del país. También le sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Durante los 7 años buenos que van a venir, Su Majestad debe darles autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento quedará guardado, para usarlo durante los 7 años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. El rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo en que el plan de José era bueno, y el rey les comentó: en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Por eso le dijo a José: Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso, a partir de este momento quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Después, el rey se quitó el anillo que usaba para sellar sus cartas, y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro, y le pidió que lo acompañara en su carro, como su gobernador. Delante de José gritaban: abran paso. Así fue como el rey puso a José a cargo de todo su país. Luego le dijo a José: aunque yo soy el rey de Egipto, nadie en este país hará nada sin tu permiso. Además, el rey le cambió el nombre a José, y le puso Safenat Panea, y le dio por esposa a la hija de Potifera, sacerdote de On, la cual se llamaba Asenat. Después de eso, José comenzó a recorrer todo Egipto. José se hace cargo de Egipto. José tenía 30 años cuando se despidió del rey y comenzó a viajar por todo Egipto. Durante los 7 años de abundancia, en todo Egipto hubo muy buenas cosechas, así que José juntó todo el alimento que se produjo en esos 7 años y lo almacenó. En cada ciudad guardó el alimento que produjeron los campos vecinos. José almacenó tanto trigo que parecía haber juntado toda la arena del mar, hasta dejó de anotar la cantidad de trigo guardada, porque ya no era posible llevar la cuenta. Antes de que llegaran los años de escasez, Asenat y José tuvieron 2 hijos. Al primero de ellos José lo llamó Manasés porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de la familia de mi padre. A su segundo hijo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios permitió que yo tuviera hijos en este país donde he sufrido tanto. Tal como lo había anunciado José, a los 7 años de abundancia siguieron los 7 años de escasez. Y aunque había hambre en todos los otros países, en Egipto había de comer. Cuando comenzó a sentirse el hambre en Egipto, los egipcios fueron a pedirle al rey que les diera de comer. Entonces el rey les dijo: vayan a ver a José, y hagan lo que él les diga. Cuando ya no había comida en todo el país, José abrió los almacenes y les vendió trigo a los egipcios. Era tanta la escasez de alimentos que de todos los países iban a Egipto para comprarle trigo a José. Los hermanos de José van a Egipto. Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen allí, mirándose los unos a los otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo. Si queremos seguir con vida y no morirnos de hambre, más vale que vayan allá y compren trigo para nosotros. El hambre en Canaán iba en aumento, y mucha gente viajaba a Egipto para comprar trigo. Entre esa gente iban 10 hermanos de José. Jacob no dejó que Benjamín se fuera con ellos porque tenía miedo de que le sucediera alguna desgracia. Como sabemos, Benjamín era hermano de José por parte de padre y madre. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, se inclinaron ante José con mucho respeto, pues él gobernaba en Egipto y era el que vendía el trigo a todo su pueblo. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero ellos no lo reconocieron. Así que los dejó creer que era egipcio y con cara muy seria les preguntó:
¿Ustedes, de dónde vienen? Ellos le respondieron. Venimos de Canaán, y queremos comprar trigo. Entonces él se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les contestó. Yo creo que ustedes son espías, y solo han venido a ver por dónde pueden atacarnos. Ellos se defendieron. De ninguna manera, Señor. Nosotros estamos para servirle, y solo hemos venido a comprar trigo. Somos gente honrada, todos hijos del mismo Padre. No somos espías. José insistió. No les creo. Ustedes solo han venido a ver por dónde pueden atacarnos. Ellos le respondieron. Nosotros somos 12 hermanos, todos hijos de un mismo padre. El más joven se quedó con nuestro padre en Canaán y el otro ya ha muerto. José volvió a decirles. Tal como les dije. Ustedes son espías, y les voy a probar que tengo la razón. Yo les juro, por la vida del rey de Egipto, que no van a salir de aquí hasta que traigan a su hermano menor. Vamos a ver si es cierto lo que dicen, uno de ustedes va a ir por su hermano, y los demás van a quedarse presos. Si no traen aquí a su hermano, quiere decir que ustedes son espías. Lo juro por el rey de Egipto. Y así, José los puso a todos bajo vigilancia durante 3 días. Pasado ese tiempo, les dijo. Yo creo en Dios. Si ustedes realmente son gente honrada y quieren seguir con vida, hagan lo siguiente, dejen aquí a uno de ustedes, y vayan los demás a llevarles trigo a sus familiares, pues deben estar muriéndose de hambre. Pero tienen que traerme a su hermano menor. Así veré si es cierto lo que dicen. Ellos aceptaron lo que José les propuso, pero se decían los unos a los otros. Seguramente estamos recibiendo nuestro merecido por lo que le hicimos a nuestro hermano. Cuando nos rogaba que le perdonáramos la vida, no le hicimos caso, aunque podíamos ver su miedo. Ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces dijo Rubén, ¿acaso no les decía yo que no le hicieran daño al muchacho? Pero ustedes no me hicieron caso. Por eso ahora recibimos este castigo. Como José estaba hablando con ellos por medio de un traductor, no se dieron cuenta de que él les podía entender. Sin embargo, José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego regresó a donde estaban y ordenó que tomaran preso a Simeón y que lo encadenaran. Después ordenó que les llenaran de trigo sus sacos y que pusieran en los sacos el dinero que habían pagado. También ordenó que les dieran comida para el viaje. Una vez hecho esto, los hermanos de José echaron el trigo sobre los burros y se pusieron en camino. Cuando llegaron al lugar donde iban a pasar la noche, uno de ellos abrió su saco para darle de comer a su burro, y se encontró con que en el saco estaba su dinero. Enseguida les dijo a sus hermanos, me devolvieron mi dinero. Mírenlo, aquí está, dentro del saco. Al ver esto, todos ellos se asustaron y empezaron a temblar de miedo, mientras se preguntaban, ¿qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Cuando llegaron a Canaán, le contaron a su padre todo lo que les había pasado. Le dijeron. El gobernador de Egipto nos habló muy fuerte, y hasta nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos que no éramos espías, sino gente honrada. También le dijimos que éramos 12 hermanos, hijos del mismo padre, que uno de nosotros ya había muerto, y que el menor se había quedado contigo aquí en Canaán. Pero el gobernador nos dijo, ahora voy a ver si de veras son gente honrada, dejen aquí a uno de sus hermanos, y váyanse a llevarles comida a sus familiares, que deben estar muriéndose de hambre. Pero tienen que traerme a su hermano menor. Así sabré que no son espías, sino gente honrada, y yo les devolveré a su hermano. Entonces podrán hacer negocios aquí. Cuando comenzaron a vaciar sus sacos, se encontraron con que en cada uno de ellos estaba su dinero. Al ver las bolsas de dinero, tanto ellos como su padre se asustaron mucho. Entonces su padre les dijo: Ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón, tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo esto acabará por matarme. Pero Rubén le propuso a su padre: Tú deja a Benjamín en mis manos, que yo te lo devolveré. Y si no te lo traigo de vuelta, te dejo que mates a mis 2 hijos. Sin embargo, Jacob respondió: Mi hijo no va a ir con ustedes. Ya su hermano está muerto, y solo me queda él.
Si algo llega a pasarle en este viaje, viviré triste por el resto de mis días. Benjamín en Egipto. En todo Canaán el hambre seguía aumentando, así que cuando se acabó el trigo que habían traído de Egipto, su padre les dijo: vuelvan a Egipto y compren más trigo para que tengamos comida. Pero Judá le dijo: el gobernador de Egipto claramente nos dijo que no va a recibirnos si no llevamos a nuestro hermano. Así que iremos a comprar trigo solo si dejas que él nos acompañe. Su padre les dijo: ¿y para qué le dijeron que tenían otro hermano? ¿Por qué me causan tantos problemas? Ellos le respondieron: es que ese hombre nos hacía muchas preguntas acerca de nosotros y de nuestra familia. Que si todavía vivías, que si teníamos algún otro hermano. Nosotros no hicimos más que responderle. Jamás nos imaginamos que nos pediría llevar a nuestro hermano. Por su parte, Judá le dijo a su padre: si queremos seguir con vida, Benjamín tiene que venir con nosotros. Déjalo ir, y nos iremos enseguida. Yo me hago responsable por él. Si no te lo devuelvo aquí mismo, toda mi vida cargaré con la culpa. Francamente, si no hubiéramos dejado pasar tanto tiempo, ya hubiéramos ido y vuelto 2 veces. Ante esto, su padre no tuvo más remedio que aceptar. Pues si no hay otra solución, llévense a su hermano y vuelvan ya a donde está ese hombre. Pero hagan lo siguiente: llenen sus sacos con los mejores productos de nuestro país para regalárselos. Llévenle bálsamo, un poco de miel, algunas especias, y mirra, pistachos y almendras. Lleven también una doble cantidad de dinero, pues tienen que entregar el que les devolvieron en sus sacos. Tal vez lo pusieron allí por error. Que el Dios Todopoderoso haga que ese hombre les tenga compasión, y deje que Benjamín y su otro hermano regresen con ustedes. En cuanto a mí, si he de perder a todos mis hijos, tendré que aceptarlo. Los hijos de Jacob tomaron los regalos, una doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y a toda prisa se fueron a Egipto. Al llegar, se presentaron ante José, y cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al mayordomo de su palacio: lleva a esos hombres a mi casa, y prepara la comida. Mata un animal, porque al mediodía van a almorzar conmigo. El mayordomo cumplió con sus órdenes y llevó a la casa de José a sus hermanos, pero ellos se asustaron mucho y pensaron: este hombre nos ha traído a su casa por el dinero que se nos devolvió en el primer viaje. Lo que quiere es atacarnos, hacernos sus esclavos y quedarse con nuestros burros. Por eso, al llegar a la entrada de la casa se acercaron al mayordomo de José y le dijeron: Señor, como usted sabe, la vez pasada vinimos a comprar trigo. Y resulta que cuando paramos para pasar la noche, al abrir nuestros sacos cada uno de nosotros encontró allí su dinero. No faltaba nada. Pero no sabemos quién lo haya puesto allí. Aquí lo traemos con nosotros, y también traemos más dinero para comprar más trigo. El mayordomo los tranquilizó. No se preocupen, que todo está en orden. Yo recibí el dinero que ustedes pagaron. Tal vez el Dios de ustedes y de su padre les puso en sus sacos ese regalo. Entonces sacó a Simeón y a todos ellos los invitó a entrar en la casa de José, luego les dio agua para que se bañaran y les dio de comer a sus burros. Y como ellos ya sabían que José iba a comer con ellos al mediodía, prepararon los regalos para cuando él llegara. Cuando José llegó a su casa, ellos se inclinaron delante de él y le entregaron los regalos que le habían llevado. Luego de saludarlos, José les preguntó si su padre aún vivía. Ellos le respondieron: Así es, nuestro padre todavía vive, está bien de salud y listo para servirle. José miró a su alrededor, y cuando vio a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó: ¿Es este su hermano menor, del que me hablaron? Que Dios te bendiga, hijo mío. Tan conmovido quedó José al ver a su hermano, que salió deprisa, entró en su cuarto y se echó a llorar. Luego se lavó la cara y, controlando sus emociones, salió y dijo: Sirvan ya la comida. A José le sirvieron de comer aparte, porque los egipcios no comen con los hebreos, pues los consideran gente repugnante. Los hermanos de José se sentaron frente a él según su edad, del mayor al menor, y unos a otros se miraban sin salir de su asombro. Cuando le sirvieron de lo que José tenía en su mesa, a Benjamín le sirvieron 5 veces más que a los otros.
Y bebieron con José y estuvieron muy alegres. La copa de plata de José. Más tarde, José le ordenó al mayordomo de su casa que llenara los sacos de sus hermanos con todos los alimentos que cupieran en ellos, y que en cada uno de los sacos pusiera el dinero que habían pagado por el trigo. También le ordenó que en el saco del más joven pusiera, además del dinero, su copa de plata. El mayordomo lo hizo así, y al amanecer los hermanos de José tomaron sus burros y se pusieron en marcha. No habían avanzado mucho cuando José le dijo a su mayordomo: «Vete enseguida tras esos hombres, y cuando los alcances diles, ¿por qué le han pagado mal a mi señor? Esta copa es la que mi señor usa para beber, y también para adivinar el futuro. Realmente se han portado muy mal con él». Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió todo esto, palabra por palabra. Pero ellos le respondieron: «¿Por qué nos dice usted todo eso? Nosotros jamás haríamos algo así. A usted le consta que desde nuestra tierra trajimos de vuelta el dinero que encontramos en nuestros sacos. ¿Por qué habríamos de robar el oro y la plata de su señor? Si esa copa de plata se encuentra en poder de alguno de nosotros, que se le condene a muerte, y además todos nosotros nos haremos sus esclavos». El mayordomo respondió: «De acuerdo. Que sea como ustedes quieran. Pero solo quien tenga la copa será mi esclavo, a los demás no se les acusará de nada». Rápidamente, todos ellos bajaron sus sacos y los abrieron. Entonces el mayordomo comenzó a registrar cada saco, comenzando por el del mayor y acabando por el del más joven, y resultó que la copa se encontró en el saco de Benjamín. Cuando los hermanos de José vieron esto, se llenaron de miedo y tristeza, luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. Cuando llegaron, José todavía estaba en su casa. Judá y sus hermanos se arrojaron a sus pies, pero él les dijo: «¿Por qué me han hecho esto? ¿No sabían que soy adivino?». Judá respondió: «¿Y qué podemos decirle a usted, mi señor? No podemos demostrar que somos inocentes. Dios nos ha encontrado culpables, y ahora todos somos esclavos de usted, junto con el que tenía la copa en su poder». José les respondió: «Yo jamás haría tal cosa. Solo será mi esclavo el que tenía la copa. Los demás pueden volver tranquilos a la casa de su padre». Pero Judá se acercó a José y le dijo: «Mi señor, yo sé que hablar con usted es como hablar con el rey mismo. Pero yo le ruego que no se enoje conmigo y me permita decirle una sola cosa. Usted nos preguntó si todavía teníamos a nuestro padre, o algún otro hermano. Nosotros le respondimos que nuestro padre ya era anciano, que había tenido 2 hijos con su esposa Raquel. Uno de ellos murió y solo queda el más joven, que nació cuando él ya era viejo. Por eso nuestro padre lo quiere mucho. Usted nos pidió que lo trajéramos para conocerlo. Nosotros le aclaramos que nuestro padre podría morirse de tristeza si el muchacho lo dejaba solo. Con todo, usted nos dijo que volvería a recibirnos solo si regresábamos con nuestro hermano. Cuando volvimos a la casa de nuestro padre, le contamos todo lo que usted nos dijo, así que cuando nuestro padre nos pidió que volviéramos acá para comprar más trigo, nosotros le dijimos: «Iremos solamente si nuestro hermano menor nos acompaña. Si él no viene con nosotros, el gobernador de Egipto no volverá a recibirnos». Nuestro padre nos dijo: «Ustedes bien saben que mi esposa Raquel me dio 2 hijos. Uno de ellos se marchó, y jamás he vuelto a verlo. Me imagino que alguna fiera se lo habrá comido. Si también me quitan a este hijo mío, y algo malo llega a pasarle, viviré triste por el resto de mis días. Como puede ver usted, si yo regreso a la casa de mi padre sin mi hermano, seguramente mi padre morirá. Tan apegado está a este muchacho que su vida depende de que él viva. Así que, si nuestro padre se muere de tristeza, nosotros tendremos la culpa. Yo mismo me hice responsable ante mi padre de que a su hijo nada le pasaría. Hasta le dije: Padre mío, si no te devuelvo a tu hijo, toda mi vida cargaré ante ti con esa culpa. Yo le ruego a usted que me acepte como su esclavo, y que le permita al muchacho volver con sus hermanos. Yo me quedaré en su lugar. ¿Cómo podría yo volver a la casa de mi padre, si mi hermano no vuelve conmigo? No, yo no podría ver la desgracia que caería sobre mi padre». José se da a conocer a sus hermanos.
José no aguantó más y les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de allí, así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. A sus hermanos les dijo: Yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Fue tanto lo que lloró, que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron responderle. Entonces José les dijo: Vengan acá. Ellos se acercaron, y entonces José les dijo: Yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen, ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región, y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes, para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto, y en consejero del rey. Así que regresen pronto a donde está mi padre, y díganle de mi parte que Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, y que venga acá enseguida. Díganle que va a vivir en la región de Gosén, junto con sus hijos, nietos, ovejas, vacas, y todo lo que tiene. Así estará cerca de mí. Todavía vienen 5 años de hambre, pero yo voy a cuidar de él. De lo contrario, tanto él como su familia van a quedarse en la pobreza, y perderán todo lo que tienen. Ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo personalmente le mando a decir esto. Cuéntenle a mi padre todo lo que han visto, y todo el poder que tengo en este país, y tráiganlo enseguida. Después de haber dicho esto, José abrazó a Benjamín y ambos se echaron a llorar. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Fue en ese momento cuando sus hermanos se atrevieron a hablarle. Tanto gusto les dio al rey y a todos sus asistentes saber que los hermanos de José estaban en Egipto, que el rey mismo mandó a decirles, por medio de José: Carguen sus animales y regresen a Canaán para que traigan a su padre y a sus familias. Yo voy a darles las mejores tierras de Egipto, para que disfruten de lo mejor del país. Llévense algunas de nuestras carretas para que traigan a sus hijos, a sus esposas y a su padre. Y no se preocupen por lo que dejen allá, pues aquí en Egipto tendrán todo lo mejor. Los hermanos de José aceptaron la oferta del rey, así que José les dio carretas y comida para el viaje. A cada uno de ellos les dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 trajes muy finos. A su padre le envió 10 burros cargados con los mejores productos de Egipto y 10 burras cargadas de pan, trigo y otros alimentos para su viaje. Luego despidió a sus hermanos, pero antes les recomendó que no se fueran peleando. Los hermanos de José salieron de Egipto. Y cuando llegaron a Canaán y le contaron a Jacob que José todavía estaba vivo, y que era el gobernador de todo Egipto, Jacob casi se desmayó, pues no podía creer lo que le decían. Sin embargo, recobró el aliento cuando le contaron lo que José mandaba a decirle, y vio las carretas que José había enviado para que lo llevaran a Egipto. Entonces dijo: Me han convencido. Mi hijo José todavía está vivo. Iré a verlo antes de que me muera. Jacob llega a Egipto. El padre de José salió de Canaán con todas sus pertenencias, y al llegar a Berseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló en un sueño, y le dijo: Jacob. Sí, aquí estoy. Respondió Jacob. Entonces Dios le dijo: Yo soy el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque yo voy a ir contigo. Te convertiré en una gran nación, y te haré volver de nuevo a Canaán. Además, cuando mueras, José estará a tu lado. Entonces los hijos de Jacob lo ayudaron a subir a las carretas que había enviado el rey de Egipto. Así fue como Jacob se fue de Berseba a Egipto con toda su familia, con todo su ganado y todo lo que tenía. Los descendientes de Jacob y Lía. Esta es la lista de los familiares de Jacob que se fueron con él a Egipto, empezando por los descendientes de Jacob y Lía. Rubén, hijo mayor de Jacob, y sus hijos. Hanoc, Falú, Hezrón, Carmí, Simeón y sus hijos. Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín,
Zoar. Saúl, que era hijo de una cananea. Leví y sus hijos. Gersón. Keat. Merari. Judá y sus hijos. Onán. Selá. Fares. Sera. Y Onán ya habían muerto en Canaán. Fares y sus hijos. Esrón. Amul. Isaacar y sus hijos. Tolá. Pubá. Jo. Simrón. Zabulón y sus hijos. Sered. Elón. Jaleel. En total, los hijos que Jacob y Lía tuvieron en Padán Aram, y sus nietos, más su hija Dina, fueron 33. Los descendientes de Jacob y Silpá. Estos son los descendientes de Jacob y Silpá. Esta mujer era la esclava que Labán le había dado a su hija Lía. Gad y sus hijos. Sefón. Agui. Suní. Esbón. Eri. Arodí. Arelí. Aser y sus hijos. Inná. Isba. Isbi. Beria. Sera. Beria y sus hijos. Eber. Malquiel. En total, los descendientes de Jacob y Silpá fueron 16. Los descendientes de Jacob y Raquel. Estos son los descendientes de Jacob y Raquel. José y sus hijos. Manasés y Efraín. Esos fueron los hijos que José tuvo con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y que nacieron en Egipto. Benjamín y sus hijos. Bela. Beker. Asbel. Gerá. Naamán. Ros. Mupim. Upim. Ar. En total, los descendientes de Jacob y Raquel fueron 14. Los descendientes de Jacob y Bila. Estos son los descendientes de Jacob y Bila, la esclava que Labán le había dado a su hija Raquel. Dan y su hijo Usim. Neftalí y sus hijos. Jaseel. Buní. Geser. Silem. En total, los descendientes de Jacob y Bila fueron 7. A Egipto fueron 66 descendientes directos de Jacob, sin contar a las esposas de sus hijos. Contando a Jacob y a José, y a los 2 hijos de José que habían nacido en Egipto, la familia de Jacob en Egipto fue de 70 personas en total. Jacob y José se encuentran. Antes de salir de Canaán, Jacob envió a Judá para que le preguntara a José cómo llegar a la región de Gosén. Cuando todos ellos llegaron allá, José mandó que le prepararan su carro, y salió a encontrarse con su padre. En cuanto José lo vio, corrió a sus brazos y se soltó a llorar un buen rato. Y Jacob le dijo: Con mis propios ojos te he visto, y sé que estás vivo. Ya puedo morir en paz. José les dijo a sus hermanos y a todos sus familiares: Voy a hablar con el rey. Le diré que toda mi familia, que vivía en Canaán, ha venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes crían ovejas, y que se han traído sus rebaños y ganado, y todo lo que tienen. Cuando el rey los llame y les pregunte a qué se dedican, respóndanle que siempre han sido pastores, como nuestros abuelos. Así los dejará quedarse en la región de Gosén. Y es que a los egipcios no les gusta vivir cerca de los pastores. Jacob ante el rey de Egipto. José eligió a 5 de sus hermanos y se los presentó al rey. Le dijo: Mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán, y ahora están en Gosén. Han venido con sus rebaños y ganados, y con todo lo que tienen. El rey les preguntó: ¿Y ustedes a qué se dedican? Ellos le respondieron: Su Majestad, nosotros somos pastores, como lo fueron nuestros abuelos. Hemos venido a quedarnos aquí por algún tiempo, porque falta comida en Canaán y ya no tenemos pastos para nuestros ganados. Le rogamos a usted que nos deje vivir en Gosén. Entonces el rey le dijo a José: Ya que tu padre y tus hermanos han venido a quedarse contigo, puedes elegir el lugar que quieras para que vivan en este país. Dales los mejores terrenos, déjalos vivir en Gosén. Y si algunos de ellos tienen alguna habilidad especial, que se dediquen a cuidar mi propio ganado. Luego José llevó a su padre ante el rey.
Jacob lo saludó con mucho respeto, y el rey le preguntó su edad. Jacob le respondió: Su Majestad, ya llevo 130 años de andar de un lado a otro. Y aunque mi vida no ha sido fácil, todavía no he llegado a vivir lo que vivieron mis abuelos. Finalmente, Jacob se despidió del rey y salió de su presencia. José cumplió con las órdenes del rey, y les entregó a su padre y a sus hermanos los mejores terrenos de Egipto. Ellos se establecieron en la región de Gosén, que después se conoció como la región de Ramsés. Además, a todos ellos les dio alimento según la cantidad de hijos que tenían. José y el hambre. Pero la falta de alimentos estaba acabando con los habitantes de Canaán y de Egipto. En ninguna parte se encontraba comida. Sin embargo, José seguía vendiendo trigo y amontonando dinero en el palacio del rey. Todo el dinero que había en esos países lo recogió en pago del trigo comprado. Cuando también los egipcios se quedaron sin dinero, todos ellos fueron a hablar con José y le dijeron: Ya no tenemos dinero. Denos usted de comer, o pronto moriremos. José les respondió: Pues si ya no tienen dinero, tráiganme sus vacas y a cambio de ellas les daré trigo. Los egipcios le llevaron caballos, ovejas, cabras, vacas y burros, y a cambio de ellos José les dio alimento durante todo ese año. Pero al año siguiente fueron a verlo de nuevo, y le dijeron: Señor gobernador, no podemos negarle a usted que ya no tenemos dinero, y que nuestros animales ahora son de usted. Ya no tenemos nada que ofrecerle a cambio de comida, a no ser nuestras tierras y nosotros mismos. Cómprenos usted nuestras tierras, seremos esclavos del rey, pero denos de comer. Denos usted semilla, para que sembremos la tierra. Así no moriremos. No queremos que nos vea usted morir, y que nuestras tierras queden como el desierto. En verdad, fue tanta la falta de alimentos que todos los egipcios le vendieron sus campos a José, quien los compró para el rey de Egipto. Así fue como toda la tierra del país llegó a ser propiedad del rey, y todos en Egipto quedaron a su servicio. Todo esto fue obra de José. Sin embargo, José no compró las tierras de los sacerdotes porque ellos no las pusieron en venta. Como ellos siempre recibían ayuda de parte del rey, tenían comida de sobra. Entonces José les dijo a los egipcios: Aquí tienen semilla para que siembren sus campos. Pero recuerden que hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras, y que ahora pertenecen al rey. Así que, cuando llegue la cosecha, le darán al rey una quinta parte de lo que recojan, pero podrán quedarse con las otras 4/5 partes. De allí apartarán la semilla que vayan a sembrar y el alimento para ustedes y para sus hijos. Los egipcios respondieron: Señor gobernador, usted nos ha salvado la vida. Denos ahora el privilegio de ser esclavos del rey. José estableció como ley en Egipto que la quinta parte de las cosechas sería para el rey. Y hasta el día en que esto se escribió, esta ley se ha respetado. Las únicas tierras que no llegaron a ser del rey fueron las de los sacerdotes. Los israelitas se establecieron en el territorio egipcio de Gosén. Allí compraron terrenos, y llegaron a tener muchos hijos. Juramento de José a su padre. Jacob vivió en Egipto 17 años, así que alcanzó a vivir 147 años. Cuando se acercaba la hora de su muerte, mandó llamar a su hijo José y le dijo: Voy a pedirte un favor, y júrame que lo cumplirás. Si de veras me quieres, prométeme que no me enterrarás en Egipto. Cuando yo muera, saca mis restos de aquí y entiérralos donde están enterrados mis antepasados. Y José le prometió hacerlo así. Pero Jacob insistió: Júramelo. José se lo juró. Entonces su padre se inclinó sobre la cabecera de su cama, y dijo una oración. Jacob bendice a Manasés y a Efraín. Pasado algún tiempo, José se enteró de que su padre estaba muy enfermo, así que tomó a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y fue a visitarlo. Cuando le dijeron a Jacob que José había llegado para verlo, Jacob hizo un esfuerzo y se levantó de la cama. Y le dijo a José: El Dios Todopoderoso se me apareció en Betel, una ciudad de Canaán. Allí me bendijo y me hizo esta promesa: yo haré que tengas muchos hijos y descendientes. Y de tus descendientes se formarán muchos pueblos, y esta tierra será siempre de ellos.
Efraín y Manasés, los dos hijos que tuviste en Egipto antes de que yo viniera, serán considerados como mis propios hijos, serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos ya serán considerados como tuyos, y en el territorio que reciban se les reconocerá por el nombre de sus hermanos. Para tristeza mía, tu madre Raquel murió en el camino, cuando yo regresaba de Padán Aram. Murió en la tierra de Canaán, muy cerca de la ciudad de Efrata, así que allí la enterré, junto al camino. Efrata es el mismo pueblo que ahora llaman Belén. De pronto, Jacob vio a los hijos de José, y le preguntó: ¿Y estos, quiénes son? José le respondió: son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Como Jacob ya no podía ver bien por causa de su edad, le pidió a José: acércamelos. Voy a bendecirlos. José los acercó a su padre, y él los besó y los abrazó. Entonces le dijo a José: yo había perdido las esperanzas de volver a verte, y sin embargo Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José quitó a sus hijos de las rodillas de su padre, y se inclinó ante él. Puso a Efraín a su derecha y a Manasés a su izquierda, y los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Jacob, y Manasés a su derecha. Sin embargo, Jacob cruzó los brazos y puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, a pesar de que éste era el mayor. Entonces bendijo a José con estas palabras: el Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac me ha guiado toda mi vida. También ha enviado a su ángel para librarme de muchos peligros. Yo le pido que bendiga a estos dos muchachos, que por medio de ellos sé recordado mi nombre, el nombre de mi abuelo Abraham y el de mi padre Isaac. Que tengan muchos hijos. A José no le gustó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que se la quitó de la cabeza de Efraín y la puso sobre la cabeza de Manasés, mientras le decía: así no, padre mío. Mi hijo mayor es Manasés. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero Jacob no quiso hacerlo así, y le dijo: ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. También Manasés llegará a ser un gran pueblo. Sin embargo, su hermano menor será más importante que él, y sus descendientes llegarán a formar un grupo de naciones. Así fue como ese día Jacob le dio a Efraín el lugar de Manasés. Entonces dijo: cuando mis descendientes bendigan a alguien, le dirán: que Dios te bendiga. Como bendijo a Efraín y a Manasés. Luego le dijo a José: ya me falta poco para morir, pero Dios estará contigo y te hará volver a la tierra de tus abuelos. Y como tú estás por encima de tus hermanos, te doy el monte de Siquem, que les quité a los amorreos en mi lucha contra ellos. Jacob bendice a sus hijos. Jacob ordenó a sus hijos que se reunieran, pues quería decirles lo que les pasaría en el futuro. Les dijo: hijos míos, vengan conmigo. Escuchen lo que voy a decirles. Rubén, tú eres mi hijo mayor. Eres mi primer hijo. La primera prueba de mi fuerza. Tienes el primer lugar de honor. Y el primer lugar en poder. Pero me ofendiste gravemente. Pues te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero. Pues eres como el mar, que no se puede controlar. Simeón y Leví son como fieras, que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos, ni andar en su compañía. Porque en un arranque de enojo, mataron gente y despedazaron toros. Maldita sea su furia. Maldita sea su crueldad. Yo haré que se dispersen por todo el territorio de Israel. Tú, Judá, dominarás a tus enemigos. Tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz, que al regresar con su presa, se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreve a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el verdadero rey, que gobernará a todo el mundo. Sus ojos son más oscuros que el vino. Sus dientes
Son más blancos que la leche. Atará su burro a la mejor rama del viñedo. Y sin quitarse la ropa, se empapará en ríos de vino. Tú, Zabulón, vivirás a la orilla del mar. Tus costas servirán de puertos. Y tus fronteras llegarán hasta Sidón. Tú, Isacar, eres fuerte como un burro, acostado entre dos corrales. Cuando veas que tu tierra es buena y agradable para descansar, con mucho gusto aceptarás hacer trabajo de esclavos. Y tú, Dan, le harás justicia a tu pueblo, pues eres de las tribus de Israel. Eres como una serpiente que espera junto al camino, cuando muerde las pezuñas del caballo. El jinete se cae de espaldas. Dios mío, sigo esperando tu ayuda. A ti, Gad, te atacará una banda de ladrones. Pero tú los atacarás por donde menos lo esperen. Y tú, Aser, tendrás la mejor comida. Y cocinarás los mejores platillos, dignos de la mesa de un rey. Tú, Neftalí, amas la libertad. Eres como una venada suelta, madre de hermosos venaditos. Tú, José, pareces un caballo, criado junto a un manantial. Saltas y trepas por el muro. Gente malvada y cruel te ataca y te lanza flechas. Pero tú mantienes firme tu arco. Y no doblas tus fuertes brazos. Gracias al Dios poderoso, que guía y protege a Israel. Gracias al Dios de tu Padre, que te brinda su ayuda. Gracias al Dios que todo lo puede, y que siempre te bendice. Con bendiciones del alto cielo. Con bendiciones del mar profundo. Con bendiciones a las madres que tienen hijos y los alimentan. Son más grandes las bendiciones que vienen de tu Padre que las abundantes bendiciones de los cerros y montañas eternas. Todas estas bendiciones te pertenecen a ti, José. Pues entre tus hermanos, tú eres el más importante. Tú, Benjamín, eres un lobo feroz. Por la mañana devoras tu presa. Y por la tarde repartes los restos. Así bendijo Jacob a sus 12 hijos. A cada una de las 12 tribus de Israel le dio la bendición más apropiada. Muerte de Jacob. Después de bendecirlos, Jacob les dio las siguientes instrucciones. Ya me falta poco para morir. Por favor, entiérrenme en la tumba de mis antepasados. Me refiero a la cueva y al campo que Abraham le compró a Efrón el hitita para enterrar a su esposa Sara. Allí están enterrados Abraham e Isaac, y su esposa Rebeca, y allí también enterré a Lía. Esa cueva está en Canaán, en el campo de Macpelá, cerca del bosque Mamre. Tanto la cueva como el campo se los compramos a los hititas. Luego de darles estas instrucciones, Jacob se encogió en la cama y murió. Jacob bendice a sus hijos. Jacob ordenó a sus hijos que se reunieran, pues quería decirles lo que les pasaría en el futuro. Les dijo: Hijos míos, vengan conmigo. Escuchen lo que voy a decirles. Rubén, tú eres mi hijo mayor. Eres mi primer hijo. La primera prueba de mi fuerza. Tienes el primer lugar de honor. Y el primer lugar en poder. Pero me ofendiste gravemente. Pues te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero. Pues eres como el mar, que no se puede controlar. Simeón y Leví son como fieras, que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos, ni andar en su compañía. Porque en un arranque de enojo, mataron gente y despedazaron toros. Maldita sea su furia. Maldita sea su crueldad. Yo haré que se dispersen por todo el territorio de Israel. Tú, Judá, dominarás a tus enemigos. Tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz, que al regresar con su presa, se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreve a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el verdadero rey.
que gobernará a todo el mundo. Sus ojos son más oscuros que el vino. Sus dientes son más blancos que la leche. Atará su burro a la mejor rama del viñedo. Y sin quitarse la ropa, se empapará en ríos de vino. Tú, Zabulón, vivirás a la orilla del mar. Tus costas servirán de puertos. Y tus fronteras llegarán hasta Sidón. Tú, Isacar, eres fuerte como un burro, acostado entre dos corrales. Cuando veas que tu tierra es buena y agradable para descansar, con mucho gusto aceptarás hacer trabajo de esclavos. Y tú, Dan, le harás justicia a tu pueblo, pues eres de las tribus de Israel. Eres como una serpiente que espera junto al camino, cuando muerde las pezuñas del caballo. El jinete se cae de espaldas. Dios mío, sigo esperando tu ayuda. A ti, Gad, te atacará una banda de ladrones. Pero tú los atacarás por donde menos lo esperen. Y tú, Aser, tendrás la mejor comida. Y cocinarás los mejores platillos, dignos de la mesa de un rey. Tú, Neftalí, amas la libertad. Eres como una venada suelta, madre de hermosos venaditos. Tú, José, pareces un caballo, criado junto a un manantial. Saltas y trepas por el muro. Gente malvada y cruel te ataca y te lanza flechas. Pero tú mantienes firme tu arco. Y no doblas tus fuertes brazos. Gracias al Dios poderoso, que guía y protege a Israel. Gracias al Dios de tu Padre, que te brinda su ayuda. Gracias al Dios que todo lo puede, y que siempre te bendice. Con bendiciones del alto cielo. Con bendiciones del mar profundo. Con bendiciones a las madres que tienen hijos y los alimentan. Son más grandes las bendiciones que vienen de tu Padre que las abundantes bendiciones de los cerros y montañas eternas. Todas estas bendiciones te pertenecen a ti, José. Pues entre tus hermanos, tú eres el más importante. Tú, Benjamín, eres un lobo feroz. Por la mañana devoras tu presa. Y por la tarde repartes los restos. Así bendijo Jacob a sus 12 hijos. A cada una de las 12 tribus de Israel le dio la bendición más apropiada. Muerte de Jacob. Después de bendecirlos, Jacob les dio las siguientes instrucciones. Ya me falta poco para morir. Por favor, entiérrenme en la tumba de mis antepasados. Me refiero a la cueva y al campo que Abraham le compró a Efrón el hitita para enterrar a su esposa Sara. Allí están enterrados Abraham e Isaac, y su esposa Rebeca, y allí también enterré a Lía. Esa cueva está en Canaán, en el campo de Macpelá, cerca del bosque Mamre. Tanto la cueva como el campo se los compramos a los hititas. Luego de darles estas instrucciones, Jacob se encogió en la cama y murió. Muchas gracias por sintonizar Biblia y Teología en Español. Hemos concluido el libro del Génesis. Te invitamos a buscar las asombrosas historias del libro de Éxodo en nuestro canal y dentro de la sección de listas de reproducción. No olvides suscribirte para seguir más contenido edificante como este. Biblia y Teología en Español te desea muchas bendiciones.